Bienvenidos a la Biblia en casa, lecturas devocionales basadas en el Evangelio de Lucas. No te pierdas esta serie de devocionales. Conéctate a nuestro canal de YouTube, El Redil de Itagüí, de lunes a viernes a las 7:30 de la noche. Hola, buenas noches, bienvenidos a nuestro tiempo La Biblia en casa. Y hoy vamos a continuar con Lucas capítulo 2, cuando Jesús va al templo. Entonces, oremos por este tiempo. Oramos. Padre, quiero poner en tus manos, Señor, este tiempo que vamos a tener de leer la palabra, Señor. Te pido que esta lectura en Lucas sea, Señor, un tiempo de deleite, de gozo, pero sobre todo un tiempo en el que tú nos hables, que podamos entender tu voluntad, Señor, y que seamos retados para obedecer en fe y en esperanza, Señor. Te lo pido, Dios, en tu nombre santo. Amén, Señor. Amén. Bueno, voy a leer en la NBI, en el versículo 41 al 52. Escuchemos esta historia que nos relata parte entre la niñez y la juventud de Jesús. Dice así: los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 12 años, fueron allá según era la costumbre. Terminada la fiesta, emprendieron el viaje de regreso, pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén, sin que sus padres se dieran cuenta. Ellos, pensando que él estaba entre el grupo de viajeros, hicieron un día de camino mientras lo buscaban entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al cabo de 3 días, lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todo lo que le oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron, sus padres se quedaron admirados. «Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros?», le dijo su madre. «Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados». «¿Por qué me buscaban? ¿No sabía que tengo que estar en la casa de mi padre?». Pero ellos no entendieron lo que les decía. Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Pero su madre conservaba todas estas cosas en el corazón. Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura, y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Amén. Continuamos entonces con nuestra cartilla leyendo los textos narrativos. Y lo primero que debemos de hacer entonces es observar el texto. ¿Dónde? ¿Qué es lo que está sucediendo? Cuéntanos un poquito, amor. Bueno, ahí las preguntas siempre van a ir encaminadas en ver cuál es el contexto del texto y qué está pasando. Lo primero que tenemos que preguntar es ¿qué está ocurriendo? Bueno, los judíos tenían una serie de fiestas en las que era obligatorio presentarse a ir a Jerusalén. Recuerden que Jesús y su familia viven en Nazaret, aproximadamente 3, 4, 5 días, eso dependía del ritmo en el que viajase la comitiva familiar, y tenían que desplazarse. Los maestros, los sacerdotes, la costumbre no era que fuesen las familias completas, podían ir solo los hombres. De hecho, la obligación era para los hombres, pero las mujeres solían ir como parte de la familia y era un tiempo de adoración familiar. Esta es la fiesta de la Pascua, los judíos suben, Jesús sube. Jesús está a 1 año de ser considerado mayor de edad. O sea, tiene 12 años, más o menos en esa época él iba a ser ya considerado un adulto responsable. Eso es lo que está pasando. Jerusalén, el templo de Herodes el Grande, y aquí es donde se desarrolla toda esta historia en un tiempo de festividad. Perdón. ¿Quiénes son las personas principales de esta historia? Básicamente podemos hablar de Jesús, su mamá, su papá y, muy importante, los maestros de la ley. Y algo que nos dice y qué dicen. Y nosotros vemos el diálogo de que Jesús se va a la sinagoga y él va al templo, y él va a enseñarles.
Y ellos, la reacción de los profesores de la ley, se quedaban asombrados de escucharlo y le hacían preguntas. ¿Cómo es posible que, como dice Wilcar, un niño de 12 años que todavía iba a cumplir la mayoría de edad, al siguiente año, sabe tanto? ¿Cómo es eso posible? Pero también vemos la situación de los papás. Y los papás, ¿cómo estaban? Estaban angustiados, estaban preocupados, no sabían dónde estaba Jesús. Y vemos el diálogo que hace la mamá: ¿dónde estabas?, le preguntan. Y Jesús dice: yo estaba donde debía de estar, en la casa de mi padre. Pero ellos no entendieron lo que Jesús estaba diciendo. No, es incomprensible esa actitud. Más adelante, en entender, vamos a explorar un poco qué significa este diálogo tan peculiar y en esta historia tan peculiar. Es de las pocas historias de la infancia de Jesús que nos deja las Escrituras. La escena que se pinta aquí, que es lo que está pasando, es como si a Jesús lo hubiesen adoptado los maestros de la ley. ¿A qué me refiero? Los grandes maestros, rabinos, solían enseñar en el templo. Y una parte del método de enseñanza, de la pedagogía en ese tiempo, consistía en hacer preguntas, escuchar las respuestas y volver a hacer otras preguntas. Esa era una manera de evaluar el conocimiento. Entonces, la escena que nos está pintando aquí el Evangelio, con Jesús en el templo, rodeado de maestros de la ley, no la puedes ver como un interrogatorio que todos están ahí. No, suena más como a un aula de clase. Como si a Jesús esos maestros lo estuviesen probando para hacerlo un aprendiz de rabino, porque sus preguntas y sus respuestas eran preguntas inteligentes que los asombraban. Eso es lo que está pasando. Entonces el ambiente sería como: acabamos de encontrar un alumno prodigio y ellos están probándolo. Eso es lo que está pasando en ese momento cuando José y María lo encuentran. Una nota importante aquí: el hecho de que Jesús se les perdió por 3 días no es un acto de irresponsabilidad paterna. Simplemente la familia viajaba junta y era muy normal que Jesús hubiese estado con sus familiares, acompañándolos, quizás jugando con otros niños de su edad, y solo iba a ser en el momento de reunirse todo el campamento a la hora de la comida que se iban a dar cuenta que no estaban. O sea, no es que los padres se olvidaron, sino que la costumbre permitía esa libertad. Y recordemos que este es un contexto en el que las familias extendidas eran muy unidas, entonces no se consideraba una pérdida. Cuando ellos se enteran inmediatamente que Jesús no está, se preocupan y vuelven tras él. Pero no es esa historia de que iban caminando y nos olvidamos del niño en el supermercado. No, no se les olvidó, no lo pasaron por alto, ni eran padres negligentes. La cultura lo permitía. Y vemos entonces la reacción de cada uno de los personajes. La reacción de los padres de Jesús: estaban angustiados porque no sabían dónde estaba su hijo. Vemos la reacción de los maestros, como menciona Wilcar. Es como que si tuvieran delante de él un niño genio que sabe tanto y sabe, como que si él tuviera una conexión, como si fuera un profeta. Yo me imagino que es algo así. Y están tan sorprendidos, estaban maravillados, dice la palabra de Dios. Pero también vemos a la persona de Jesús. No lo menciona, pero había la persona de Jesús que muestra la convicción clara de lo que él iba a hacer. Y él estaba en un lugar porque el Padre se lo había dicho. Y también un Jesús que, al ver la angustia de sus papás, obedece. Entonces es una reacción de quietud, pero a la vez de obediencia a sus papás. Así es. Y otra de las preguntas que vemos en el texto, y son palabras claves. ¿Cuáles son las palabras claves en esta historia? A mí el verso 49 tiene una palabra que es importante. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Esa idea es fundamental aquí, porque de hecho es la que sostiene toda
toda la historia, Jesús está en los negocios de su Padre, en el templo. Otra palabra que para mí, y es una frase, más que todo es una frase, que es el versículo 52, cuando dice: Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura, y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. No se recuerda que en el proceso, aunque no, como decía Wilcar, en los evangelios no se presenta mucho acerca de la juventud de Jesús, y en este pasaje es como que lo que uno puede ver de su juventud y de su adolescencia, pero deja muy claro de que él seguía creciendo en sabiduría. Él seguía creciendo porque él gozaba, él tenía el favor de Dios en su vida. Amén. Entonces ahora vamos para entender. Vamos a hablar un poco y aquí empezamos a formular preguntas. La primera es: ¿por qué este relato? ¿Por qué incluir este relato de la infancia con este evento tan particular? De tantas cosas que se pudiesen haber escrito, ¿por qué un momento en el que Jesús se les pierde a sus padres? Muy buena pregunta. Y yo creo que ¿por qué razón? Otra de las preguntas que yo me hago es ¿por qué María y sus padres todavía no entendían como que el propósito de Dios, ¿no? No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre, no sabían, es como, no, todavía no lo han entendido, no han entendido el propósito de mi padre, porque ellos no lo habían entendido siendo Dios como se les había manifestado de una forma sorprendente. Ellos no tendrían que tener duda. Eso también me hace otra pregunta. Otra pregunta que yo me puedo hacer es: ¿por qué Jesús les responde de esta manera tan enigmática? Porque me es necesario estar en los negocios de mi Padre. ¿Por qué me buscáis? Entonces, ya teniendo preguntas, y tú desde tu casa puedes hacerle más preguntas al texto. Una pregunta que de repente yo también me hago para que continuemos en el siguiente, en la letra B, y es: ¿por qué los maestros, al escuchar, me llama la atención, por qué no se acercaron a María o a los padres? Porque pareciera era que ellos estaban viendo solamente el conocimiento de Jesús, pero no estaba conectándose al corazón de ellos, el mensaje de Dios a sus vidas, ¿no? Es como, ¿por qué ellos reaccionaron así? Sí, se asombraron, pero quedó solo en asombro. Se humillaron, en verdad sí volvieron su rostro a Dios y abandonaron su conocimiento y se entregaron a Dios. Continuemos, y la siguiente es: tratémonos de poner ahora en el lugar de esas personas. Bueno, fácil entender la reacción de José y María. Son padres preocupados, son padres que de alguna manera ellos reconocen la promesa que Dios le ha hecho y así son responsables. Ayer veíamos que eran unos padres piadosos que cumplían la ley y fueron muy diligentes en presentar y circuncidar a Jesús, en ponerle el nombre que Dios había dispuesto. Entonces son padres preocupados y por eso reaccionan de esta manera. Por eso es que ellos se acercan y hacen estas preguntas. Ahora Jesús, yo creo que Él está actuando conforme a su divinidad y a la conciencia de su relación primaria con Dios. Pero también está demostrando su humanidad, en el sentido de que dice que Él se sujeta a sus padres, el verso 51, y es interesante porque es ese recordatorio de que Él está caminando en digamos, esos dos mundos. Es Dios, pero también es hijo de José y de María, así que se sujeta a ellos. No es independiente, no está con la actitud de, bueno, yo soy superior a ustedes, yo hago lo que me da la gana, sino se sujeta a ellos, les obedece
aún en eso, Él cumple la ley con respecto a las obligaciones de los hijos. Gracias. Saben que una de las preguntas que yo hice acerca por qué razón ellos todavía no entendían el propósito de Dios en la vida de Jesús, yo pienso que a pesar de que Dios se les revela, realmente nuestra mente, por ser tan finita, nuestra mente se tiende también a olvidar de las maravillas, de cómo Dios se ha revelado y ha transformado nuestras vidas. Hay cosas que nosotros no entendemos. Y yo pienso que, como dice Wilcar, el tema de la divinidad, Dios es grande, el creador del cielo y de la tierra. Y yo todavía no podría entender cómo una mujer quedó embarazada. Es decir, yo creo que necesitamos mucho la ayuda del Señor para entender su plan. No es fácil, no es sencillo entender el plan de Dios. Es muy fácil, ahorita nosotros lo leemos, pero uno se pone a hacer estas preguntas y en verdad la respuesta es compleja y es complicada porque es que mi mente no es la mente ni los pensamientos de Dios. Pienso que yo debo de ser humilde y pienso que debo de tener la actitud de María, que ella guardó y reflexionaba en las palabras de Jesús. Así es, y ahora intentando responder algunas preguntas, quiero comenzar con la pregunta de por qué este relato. Y me parece que Lucas quiere dar a entender que Jesús es Dios y sabe que es Dios aún desde niño. Y esto es importante. Uno podría pensar, y de hecho más adelante van a surgir ideas que suponen que la divinidad de Jesús llegó en el momento del bautizo. Este pasaje tumba con eso, tumba ese tipo de ideas y demuestra que Jesús tiene conciencia de su divinidad, de su relación con el Padre, aún desde niño. Jesús está viviendo en esa, otra vez, como dice la confesión del credo, 100% hombre, 100% Dios. Está en ambas posiciones. No es que hubo un momento en su vida en el que Él fue solo Dios, o fue solamente hombre, o mitad Dios, mitad hombre, 100% de ambas. Eso es importante verlo aquí. Otra razón que yo creo por la que está esto es, si ustedes ven el capítulo 2, es el capítulo de los asombros. En un momento, la primera parte del capítulo 2 de Lucas, se habla del asombro de la gente. Gente siendo asombrada por Jesús. La mitad del capítulo 2, lo que vimos ayer en nuestro tiempo en vivo, que fue muy, muy bueno, te lo recomiendo, para el martes entrante, vimos el asombro de los profetas. Los profetas asombrados ante la persona de Jesús. Y hoy estamos viendo el asombro de los maestros de la ley. Es decir, Jesús y la encarnación es asombrosa a todos los niveles de la vida religiosa y social. Esa es parte de la idea que tiene Lucas aquí. De hecho, noten los paralelismos. En el capítulo 2, todas las historias terminan con una alusión al corazón de María, a lo que ella está pasando, a cómo ella está luchando con este asombro. Así el capítulo 2, en el comienzo, después de la aparición de los pastores, usa la misma frase, y María guardaba estas cosas en su corazón. Algo que también ocurre aquí en el verso 51. Y en el capítulo de ayer se mencionaba el dolor, una espada traspasará su corazón. Las tres historias están relacionadas y están afirmando la divinidad y lo asombroso de la encarnación, aún desde el comienzo. Gracias. Y yo quiero complementar con la idea de Wilcar, porque es como la pregunta que yo le estaba realizando al texto, porque yo veía la actitud de estos maestros. Sí, era de asombro, era escuchándolos, pero yo veía que ellos lo que hacían era hacerles preguntas y preguntas a Jesús, y mi pregunta era, ¿por qué no hizo la misma reacción que hizo en Simeón y en Ana?
Y ahí nos demuestra con ese paralelismo que Wilcar nos recuerda, de repente y uno ve en Simeón en el versículo 29, dice, han visto mis ojos su salvación. Él cuando se sorprende de ver a Jesús, se sorprendió porque Dios le mostró al Mesías, al prometido de Israel, la salvación que él había tanto esperado. Y yo veo que la actitud de estos hombres son una actitud de que no muestran arrepentimiento, solamente quieren es llenarse de conocimiento, quieren es saber y saber más. Y la actitud de Ana dice, por fin lo que yo tanto había esperado, ya lo veo, ya veo la redención de Israel. Me da tristeza que en verdad no aparece ninguna frase en estos maestros, solamente que hacían preguntas, que estaban asombrados y se asombraban por su inteligencia. Todo esto ya nos sirve para empezar a responder la pregunta siguiente: ¿cuál es la idea principal del autor? Y yo me aventuro a decir que este pasaje está enfatizando que Jesús desde el principio sabe cuál es el negocio al que Dios lo ha llamado o por el cual se encarnó: estar en los negocios del Padre. Lucas quiere apuntar a que veamos El propósito. que Jesús tiene un propósito de estar cumpliendo la voluntad del Padre y que el lugar donde deberíamos buscarlo es en los negocios del Padre, en relación a la fe. Es esa pregunta que Él les hace a los papás, que parece que tiene hasta un toque de reproche. ¿Por qué me buscabais? Ustedes saben dónde me tienen que encontrar. Ustedes deberían saber cuál es mi propósito. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. ¿Ustedes no saben eso? Les está diciendo casi es que ustedes perdieron 3 días. Debieron haber ido primero al templo. Ahí es donde yo estaba. He estado todo el tiempo ahí. Mi vida gira en torno a eso. Y ahora vamos a poner en práctica y de qué forma este texto podría impulsar tu relación personal con Dios. Para mí, como decía Wilcar ahorita, terminando el tema de la idea central, yo pienso que uno se olvida mucho del propósito de Dios para nuestras vidas y de entender que el propósito de Dios no tiene que ser es para satisfacer mis necesidades o mis profundos anhelos, sino esto es un propósito más grande, que esto trata de Él. Y yo debo de reconocer que a mí me cuesta entender. Yo tiendo a ser como María, pero lo que me impulsa este texto es a buscar de Dios, es a buscar y a correr a Dios, porque yo no lo voy a poder entender. Yo creo que yo me voy a poner en la misma actitud de María y José. Yo me voy a angustiar cuando veo algunas circunstancias que para mí son normales, pero para Dios es totalmente diferente. Yo necesito entonces ir a Dios y decirle, ayúdame a entender. No sé cómo estás obrando, pero yo quiero verte, yo quiero ver cómo estás obrando y unirme a ti. Y otra cosa que uno puede pensar aquí en aplicaciones y cómo poner en práctica este texto es que deberías preguntarte dónde estás buscando a Jesús. Puedes estarlo buscando y puede que no lo encuentres porque lo estás buscando de la manera inadecuada. ¿A qué me refiero? Solo puedes encontrar a Jesús a través de su revelación, de la palabra. No lo vas a encontrar en espectáculo, no lo vas a encontrar en misticismo, por más espiritual que suene, dedicar horas a meditación, sin leer las escrituras, sin orarle a Dios, no lo vas a encontrar. Y este pasaje también me hace pensar, si yo estoy buscando los negocios del Padre para encontrar a Jesús en ellos. Jesús no es un amuleto, no es una invocación mágica para tener bienestar y prosperidad. Jesús es el Hijo de Dios haciendo la voluntad de Dios. Y como tal yo lo debería buscar. Este pasaje me retó a pensar cómo yo estoy buscando a Jesús, de qué manera lo estoy buscando.
¿Qué tiempo le estoy invirtiendo a involucrarme en los negocios del Padre para encontrarme con su Hijo, para ver la revelación de su Hijo? Y lo que dice este texto, ¿qué consecuencias tiene para tu relación con el mundo o con el prójimo? ¿Qué consecuencias tiene, como dice Wilcar, si yo no me estoy involucrando con la palabra de Dios? Si yo no estoy pensando como Dios piensa, ¿cómo voy entonces a actuar en este mundo? Y yo pienso que una de las consecuencias es, esto me invita a pensar más en los negocios de mi Padre. Porque cuando yo pienso en los negocios de mi Padre, ¿sabe qué va a ocurrir? Voy a hablar de Él. Yo voy a tener en la mente a Dios y voy a hablar de Él. Y se nos ha vendido esta idea de que no hables tanto de Dios porque ya eres un religioso o eres un fanático, y nos han etiquetado y entonces eso nos causa miedo. Y Dios nos invita a que debemos de conocerlo, tener claro su plan y hablar. Así es. Y terminemos orando. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a orar con las abreviaturas de casa. Amén. Padre, quiero comenzar, Señor, confesando que muchas veces, Señor, te busco por donde no es, Señor. Te busco por mi prosperidad material, o por mi paz, o por satisfacer mi intelecto, mi conocimiento, y no pensando en tus negocios, en hacer tu voluntad, en darte a ti la gloria, Señor. Perdóname, Señor, porque a veces me acerco de manera irresponsable, Señor, y te busco de manera irresponsable, según mis opiniones, según los rumores de otros, pero no según lo que dice tu palabra, Señor. Ayúdame a esforzarme más en buscarte a través de las Escrituras, en buscarte a través de la obediencia a tu voluntad, en buscarte a través de la oración. Ese es el sitio donde tú puedes ser hallado, donde tú eres hallado. Te confieso, Señor, esa falta de mi parte, ese pecado, Señor, de ser ligero a la hora de buscarte. Y te pido que me ayudes, Señor. Señor, te adoramos porque Jesús es Dios y también hombre. Jesús nos enseña, Señor, que siendo tan joven, como pensó, Señor, como siempre tenía en mente tus negocios. Te adoro, Señor, porque Él es nuestro Salvador. Te adoro, Señor, porque tú lo enviaste con propósito, porque tú tienes un plan soberano de salvación, de redención para la humanidad. Te adoramos, Señor, y queremos suplicarte, Padre, que nos ayudes a pensar más en tus negocios. Señor, reconocemos que no entendemos, a veces no entendemos tu plan soberano. Eso es muy complejo, Señor. Pero ayúdanos a entender que somos humanos y que podemos venir ante Jesús a pedirle auxilio, pedirle que nos revele, pedirle que nos muestre el camino, pedirle, Señor, que queremos unirnos y queremos predicar como Él lo hizo, Señor. Él es ese ejemplo a seguir, con la pasión y el fervor, como predicaba tan joven, Señor, para que el pueblo se volviera a ti. Yo te doy gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Padre, por la enseñanza que Jesús nos deja. Gracias, Señor, porque Él es Dios. Gracias, Señor, porque nos recuerda también de obediencia. Él obedeció a sus papás, Señor. Gracias, Señor, porque a pesar de que algunas veces queremos hacer muchas cosas, nos sujetamos por obediencia, Señor. Por obediencia a nuestros padres, obediencia, Señor, a personas, porque sabemos que quizás no es el tiempo. Gracias por estas enseñanzas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Y bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Mañana nos
Nos vemos en otro tiempo de la Biblia en casa. Recuerda tener tu guía. Recuerda que las lecturas de Lucas son de todo el mes, así que lecturas de sábado y domingo. Ya estaremos anunciándoles el viernes cuáles son las lecturas para el sábado y el domingo, y así el lunes puedas estar sincronizado con nosotros en la lectura. El Señor te bendiga. Nos vemos mañana jueves. Chao. Jesús, quien se encarnó, la plenitud de Dios llevó, su don de amor y rectitud, su propio pueblo rechazó. Cuando en la cruz por mí murió, Él propició el día glorioso al fin llegó, Cristo el Señor resucitó.